Sigamos con la experiencia de aprendizaje número 8, en la actividad número 10, determinamos las emisiones de dióxido de carbono equivalente a CO2. Les saluda el profesor José Castilla Lévano, un servidor para ustedes, semana a semana. Vamos con la experiencia de aprendizaje número 8, en esta vez la actividad 10. Determinamos las emisiones de dióxido de carbono equivalente a CO2. La huella de carbono. El cuidado del ambiente es una de las principales preocupaciones en la sociedad actual y por ello se generan nuevas normativas y nuevos términos técnicos que se deberían definir correctamente. La huella de carbono, la cual se expresa en unidades de carbono equivalente a CO2, es uno de los nuevos términos que cada vez está más presente en nuestra actividad. Se trata de un indicador ambiental clave que refleja los gases emitidos por un individuo o empresa. Estos gases que se acumulan en la atmósfera son los que producen el efecto invernadero. En síntesis, se puede definir la huella de carbono como el impacto que deja la actividad humana sobre el ambiente, es decir, es la marca ambiental que genera una persona, producto u organización sobre el planeta debido a sus acciones diarias, totalizadas según parámetros de emisiones de dióxido de carbono, CO2, y otros gases de efecto invernadero, liberados de la atmósfera. El cálculo de la huella de carbono permitirá, además de obtener el dato en sí mismo, reflexionar sobre los puntos donde hay que actuar para reducir las emisiones. Recuerden este concepto de la huella de carbono que lo vamos a ver más adelante para dar respuesta a algunas preguntas. La situación 1. Ahora calculamos la cantidad de CO2 que se genera al preparar los alimentos para las actividades de fin de año. Si se tiene la información por un lado de que la cantidad de emisiones CO2 producidas por la quema de 1 kilogramo de leña es igual a 0,03 más el doble de la cantidad de CO2 producidos por el consumo eléctrico de 1 kilowatt, y por otro lado, la diferencia entre la cantidad de CO2 que genera el quemar leña y el CO2 que se genera por el consumo de energía es 0,44, ¿cuál es la cantidad de emisiones de CO2 que se produce al cocinar alimentos? Y luego, ¿cuál es la cantidad de CO2 que se produce al cocinar los mismos alimentos pero con leña? Bueno, parece un poco difícil, vamos a comprender ahora la situación. ¿Qué significa la huella de carbono? Recuerden el concepto anteriormente en la sección anterior. Es el impacto que deja la actividad humana sobre el ambiente. Es la marca ambiental que genera una persona, producto u organización sobre el planeta debido a sus acciones diarias, totalizadas según parámetros de emisión de dióxido de carbono CO2. ¿En qué unidades se mide? Se mide en unidades de masa, expresada en unidades de carbono equivalente a CO2. ¿Qué significa cantidad de carbono equivalente? Significa la cantidad de gases de efecto invernadero con respecto a su potencial de calentamiento global. ¿Qué datos nos proporciona la situación? Según esta situación, los datos que nos proporciona son la quema de 1 kilogramo de leña es igual a 0,03 más el doble de la cantidad de CO2 producido por el consumo eléctrico de 1 kilowatt hora. La diferencia entre la cantidad de CO2 que genera el quemar leña y el CO2 que se genera por el consumo de energía es de 0,44 kilogramos. La primera la representamos con la letra X y la segunda la vamos a representar con la letra Y. Recuerden. Ahora, ¿qué nos piden hallar las preguntas de la situación? Aquí tenemos las dos preguntas de la situación. ¿Cuál es la cantidad de emisiones de CO2 que se produce al cocinar alimentos con 1 kilowatt hora de consumo eléctrico? ¿Y cuál es la cantidad de emisiones de CO2 que produce al cocinar los mismos alimentos de 1 kilogramo pero con leña? Entonces estamos hablando de una variable X y una variable Y.
De todo esto deducimos que cuando hablamos del kilogramo de leña lo vamos a representar por X, y cuando hablamos del consumo eléctrico lo vamos a representar por Y. Hemos dicho que esta cantidad, cuando hablamos de kilogramos de leña, lo vamos a representar por la letra X, y cuando hablamos de kilogramos de consumo eléctrico, ya lo vamos a representar por Y. Todos tus compañeros habrán asignado la misma letra a la variable. Justifica tu respuesta. Pues opino que sí, por ser conocidas las variables X, Y y Z, pero se puede trabajar también con otras letras. Aquí vamos a hacer una conclusión de lo que hemos visto en la situación inicial. Vamos a considerar los datos justamente que tenemos acá, y al decir esta cantidad que de leña es igual a 0,03 más el doble de la cantidad producidos por el consumo eléctrico de 1 kWh, lo podemos representar en lenguaje algebraico de esta manera. Lo mismo para esta expresión, se habla de diferencia de estas dos variables, entonces, y que equivale a 0,44. Y con ello vamos a expresar el sistema de ecuaciones. La primera, este número 2 puede pasar restando al primer miembro y puede quedar de esta manera. Lo otro va a quedar así: X menos Y igual a 0,44. Y aquí tenemos ya representadas las dos ecuaciones. ¿Qué método o estrategias utilizarás para resolver los sistemas de ecuaciones? En realidad hay varios métodos que ya lo hemos visto anteriormente, y yo voy a elegir el método de reducción acá. Vamos a ver cuál es el proceso para desarrollar con el método de reducción. Bien, veamos acá. Vamos a describir los pasos o procedimientos a seguir en el método o estrategia elegida para resolver la situación. Aquí tengo la ecuación, qué es lo que se hace para resolver esa ecuación. Lo primero que debo hacer pues escribirlo, luego eliminar la variable y, eso es lo que voy a hacer, multiplicado a la segunda ecuación por menos 2. Luego voy a reducir los términos, luego que se encuentra el valor de X se reemplaza para encontrar la otra variable y luego damos respuesta. Vamos a ver cómo este proceso se resuelve en el siguiente paso. Tenemos la ecuación, vamos a multiplicar por menos 2. La primera ecuación se escribe igual, la segunda queda afectada por el número 2, por eso es que cambia a esta expresión. Luego reducimos, donde 2 y menos 2 se eliminan, acá reducimos, 2 y 1 queda menos, y acá hacemos la resta y queda menos 0,85, cancelamos los signos y queda 0,85. Este valor lo reemplazamos en la ecuación 1, donde X va a tener este valor de 0,85 menos 2Y igual a 0,03. Luego este 0,85 pasa restando, luego se hace la resta correspondiente de estos números, y al hacer la resta va a quedar 0,82. Luego cancelamos los signos y dividimos luego 0,82 sobre 2. Al hacer la división tenemos 0,41. Ahora nos corresponde hacer la comprobación de estos resultados. Vamos a ver si es cierto que estos resultados son los correctos. Entonces procedemos a hacer el reemplazo de estos valores en la ecuación 1, que puede ser también reemplazado en la ecuación número 2. Entonces voy a reemplazar estos valores en la ecuación 1. 0,85 menos 2 por el valor de Y, que es igual a 0,03. Al hacer esta operación, acá tenemos que al multiplicarse queda 0,82, luego se reducen estos elementos y efectivamente
queda la igualdad. Ya tengo el resultado, que son X y Y, esos resultados significa que ya he resuelto el sistema de ecuaciones, que es el conjunto solución. Y ese conjunto solución ya me indica que el valor de la leña es 0,85 y el valor del consumo eléctrico es 0,41. Y ahí lo vemos. Y ya tengo resuelto este sistema de ecuaciones. ¿Por qué método lo he resuelto? Por el método de reducción. ¿Pudo haberse resuelto por otro método? Por supuesto que sí. ¿Qué significa resolver un sistema de ecuaciones? Resolver un sistema de ecuaciones significa encontrar el conjunto solución, sea con uno u otro método. Tendrá solución el sistema de ecuaciones si la representación gráfica de cada ecuación es paralela. Justifica tu respuesta. Veamos, ahí tenemos estas dos rectas. Recuerden, ya lo hemos visto en casos anteriores. Como no hay ninguna intersección aquí, no hay ninguna intersección, significa que el sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones que son representadas por rectas paralelas, entonces no tienen solución. Ahora aquí se invita a resolver los ejercicios de la ficha número 2, páginas 30 y 32. Ten presente que los cuadernos de trabajos enviados por el Ministerio de Educación son muy útiles, ya que presentan situaciones interesantes que puedes resolver en casa e ir mejorando tu aprendizaje. En general, sabemos que el hombre emite huellas de carbono de dos maneras, directa e indirecta. La primera se manifiesta cuando exhalamos CO2 al aire, mientras que la segunda se presenta cuando, por ejemplo, nos trasladamos en un taxi, pues el movimiento de este vehículo emite dióxido de carbono. Como se puede observar, dicha emisión es a causa de nuestra necesidad y, por tanto, somos partícipes de dicha emisión. Ante esto, ¿qué reflexión te merece la frase? Si yo sé cuánto CO2 emito en mis actividades diarias, ¿podré saber cómo gestionarlo? Sí, por supuesto que sí, tomando conciencia del cuidado del medio ambiente, eso siempre, del cuidado de la salud, partiendo desde mi hogar, a practicar esos valores, esos hábitos de higiene en casa. Puedo caminar 6 a 8 cuadras en lugar de tomar un taxi. Y eso me hace bien también para mis ejercicios diarios, para movilizar los tejidos, para regularizar también la cantidad de azúcar. Entonces es bueno caminar. En casa pues consume menos energía eléctrica. ¿Qué más? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Desenchufa los artefactos que no utilices. Trata de consumir energía natural cuando sea posible.